Detective Midoriya por Rogue Pterodactyl. Prólogo. Había algunas reglas que Yaji Toshinori todavía estaba luchando por inculcar a sus alumnos, reglas que parecían tan triviales y mundanas que parecía un poco ridículo que los héroes tuvieran que aprenderlas en primer lugar. La primera era tomarse cada tarea en serio, por trivial que pareciera. El joven Bakugou luchó especialmente con eso, renunciando a una tarea una vez que se completó a su satisfacción, o si se consideraba trivial, a menudo empeoraba las cosas. La segunda regla era tener en cuenta tu resistencia. Esta fue una lección agridulce para Toshinori, porque fue su desprecio por esta regla lo que lo dejó con solo una hora de tiempo de héroe cada día. Vio las mismas tendencias en algunos de sus estudiantes, como el joven Kirishima y el joven Satoa. Finalmente, la tercera y más importante regla era estar siempre atento a tu entorno. Asido probablemente luchó más con esto, y Toshinori estaba luchando por encontrar una manera de enseñarle a la niña la regla antes de que alguien más tuviera que pagar el precio de su falta de atención. Estas reglas estaban circulando por la mente de Toshinori cuando se despertó. Después de suficientes años de lidiar con el crimen, una persona obtiene casi un sexto sentido para ello. Cuando Toshinori se despertó ese día, podía sentir en sus huesos que algo malo iba a pasar. Ya estaba calculando cuánto trabajo de héroe podría lograr, pero mucho dependía de la suerte. Toshinori solo esperaba que le quedara tiempo cuando fuera necesario. Distraído por su preocupación, Toshinori no notó el bache en la acera. Apenas se las arregló para evitar caer, pero los papeles en sus manos no tuvieron tanta suerte. Maldiciendo por lo bajo, Toshinori se movió para recoger los papeles, pero un par de manos pecosas ya los estaban recogiendo. Toshinori miró hacia arriba para ver un par de ojos verdes brillantes que parecían vagamente familiares, ojos que tenían demasiado reconocimiento para la comodidad de Toshinori. Sin decir una palabra, el chico empujó los papeles en las manos del héroe y se alejó, dándole a Toshinori una mejor vista de la figura que se alejaba. Era bajo, y claramente aún un adolescente, vestía una sudadera con capucha sucia sobre jeans rotos. Todo en él gritaba que era un matón. La apariencia del chico combinada con la inquietud de Toshinori puso al hombre aún más alerta. Algo le dijo que ese chico tendría una mano en lo que fuera que se iba a desarrollar. A lo largo del día, habría descrito la ansiedad que lo atormentaba como un hoyo en el estómago si todavía tuviera estómago. Su enseñanza sufrió por eso, y el joven Bakugou no dudó en decírselo. Afortunadamente, no fue solo Toshinori, sin embargo, quien se sintió mal. No, una sensación de peligro inminente se cernía sobre todos los estudiantes del curso de héroes, una sensación que los profesores sintieron aún más agudamente. Toshinori estaba cometiendo muchos de los mismos errores que cometió en su primer año de enseñanza. Por suerte sus alumnos habían crecido muchísimo desde entonces y no hubo ningún incidente. Estaban en medio de un ejercicio de rescate de rehenes cuando sonó su teléfono. Al ver quién estaba llamando, Toshinori respondió de inmediato. ¿Qué pasa, Tsukauchi? Tenemos una gran pelea, Toshinori, le informó la tersa voz del detective. Tengo un detective encubierto en medio de todo esto, así que te necesito a ti y a los héroes que creas que son los mejores para el trabajo, ahora. Este no es un trabajo para tus estudiantes. Con eso, Tsukauchi colgó, solo para recibir un mensaje de texto con una dirección. Tragando saliva, el héroe llamó a Netsu. Antes de que el director pudiera responder realmente, All Might dijo, necesito que vigiles mi clase. Hay una situación por la que me llamaron. Después de unos momentos, agregó, y también se necesitan Midnight Tierra Cereal. Muy bien. Informaré a los otros dos y estaré allí en un momento, respondió Netsu. Y efectivamente, antes de que Toshinori pudiera hacer algo más que explicar la situación a su clase, Netsu ya estaba entrando al salón. El prohéroe corrió al estacionamiento donde esperaba su camioneta, junto con Aizawa y Nemuri. Afortunadamente, los dos estaban bien con el ritmo vertiginoso de Toshinori, y Aizawa era un buen navegante. All Might sabía que había encontrado el lugar cuando condujeron hasta un almacén invadido por autos de policía. Tsukauchi estaba paseando fuera del almacén, luciendo más estresado de lo que All Might lo había visto alguna vez. Todavía en el camión, Toshinori se transformó en su personaje de héroe. Mirando a Aizawa y Nemuri respectivamente, se dio cuenta de que los tres héroes estaban listos para lo que viniera.
se movieron hacia Tsukauchi uniformemente, listos para ser interrogados. Toshinori trató de ocultar su sorpresa, el hombre estaba preocupado. Dirigiéndose a los héroes, Tsukauchi dijo: no tenemos idea de cuál es la situación adentro, perdimos contacto con nuestro detective encubierto. Hay más de 50 personas adentro, la mayoría, si no todas, con extensos antecedentes penales. Esté atento. No me entienda. Chico asesinado. Olmigt se estremeció ante las emociones en la voz del detective antes de aceptar un auricular de Aizawa. Entraré primero, estaba diciendo. Los mantendré informados sobre la situación para que no la empeoremos. Los otros dos asintieron y Aizawa se fue, desapareciendo en el almacén. Toshinori se colocó junto a una de las puertas, completamente preparado para irrumpir en cualquier momento. Entonces, escuchó. Está bien, me estoy acercando a la pelea principal. No suena tan violento como esperaba, crujió la voz de Aizawa. Tendré una imagen pronto. Olmigt susurró la actualización a Tsukauchi, cuyo estrés era palpable. Ambos hombres se cuadraron, sin atreverse a hablar. Están en un alto el fuego, dijo Aizawa. Los dos líderes ya están hablando para terminar todo sin derramamiento de sangre. Todo es por un niño con el pelo verde. Al escuchar esa información, Tsukauchi respiró aliviado. No sé cómo lo hace el niño. Supongo que el chico es nuestro detective encubierto. Es increíble, ha logrado que todos dejen de pelear, pero aún no ha descubierto su tapadera, dijo la voz de Aizawa. Olmigt no pudo evitar levantar las cejas. Los dos estaban pasando 3 años enseñando juntos, y nunca había escuchado al hombre elogiar tanto a nadie. Supongo que es uno de los tuyos. Olmigt preguntó a Tsukauchi en voz baja. Nuestro detective más joven hasta ahora, dijo el hombre con orgullo. Midoriya es la mejor mente analítica que tenemos. Es bueno que su madre no quiera mudarse, o ya lo habría robado a algún otro distrito. Todavía le llegan ofertas. ¿Qué tipo de peculiaridad tiene? Parece haber manejado todo esto increíblemente bien, dijo Olmigt con curiosidad. En realidad no tiene peculiaridades, dijo Tsukauchi suavemente. Hace años, tenía el corazón puesto en ser un héroe, pero aparentemente estuvo involucrado en un incidente. Trató de ayudar, pero los profesionales simplemente lo reprendieron y uno incluso le dijo que mantuviera sus sueños alcanzables. Honestamente, casi rompe al niño. Pero quienquiera que haya sido ese héroe, cometió uno de los mayores errores de sus vidas. Midoriya puede no tener peculiaridades, pero es una de las personas más decididas y hábiles que he conocido. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Olmigt al recordar un incidente hace años con un escuálido chico de cabello verde. Fueron sus palabras las que casi rompieron al niño. Seguramente ese no podría haber sido el chico que acababa de impresionar tan profundamente a Eraserhead. Era demasiado joven para ser detective, si Olmigt recordaba correctamente. ¿Dónde estaba ese niño? Toshinori probablemente debería haber vigilado mejor al chico que conocía su secreto. La voz de Aizawa sacó a Olmigt de sus reflexiones. Envía a Midnight. Si es lo suficientemente sigilosa, deberíamos resolver esto con un daño mínimo. Entendido. Voy a entrar, dijo Midnight en el auricular. Poco después, sin embargo, Aizawa se quedó sin aliento. ¿Qué está pasando, Eraserhead? Exigió Toshinori. Alguien está usando su peculiaridad. No puedo encontrarlos, y, el audio fue superado por estática, confirmando la sensación en el estómago de Toshinori de que todo iba demasiado bien. Cabeza borradora. Cabeza borradora. Medianoche. Olmigt podía sentir su corazón latiendo de golpe en su pecho. Cuando ninguno de los héroes le respondió. Toshinori dijo. Alguien está usando su peculiaridad allí, voy a entrar. Tsukauchi se movió para protestar, pero Olmigt ya estaba atravesando las puertas con su risa y eslogan característicos. Fue entonces cuando el auricular comenzó a funcionar de nuevo. Meet Olmigt, casi lo tenemos, estaba silbando Eraserhead. Olmigt no sabía de qué se trataba todo este alboroto ya que la situación parecía estar bajo control. Gracias a la peculiaridad de Midnight, casi todos los hombres estaban inconscientes, y Eraserhead inutilizó rápidamente a los que no lo estaban.
Un trabajo bien hecho, compañeros héroes, dijo Olmigt con una risa estruendosa, una risa lo suficientemente fuerte como para cubrir el sonido de un arma amartillada. ¡Muévete! Una voz joven llamó antes de que algo chocara contra Toshinori, sacudiendo al hombre antes de que un disparo resonara en el almacén. La estática pareció llenar los oídos de Toshinori cuando sintió que el tiempo se ralentizaba. La cosa, o más bien la persona, que había chocado con Toshinori se desplomó sobre el héroe, algo cálido y húmedo se filtraba sobre él. Mirando hacia abajo, Toshinori encontró una cabeza de cabello verde que contrastaba con la sangre que empezaba a cubrir tanto a él como el chico que acababa de recibir una bala por el héroe número 1. Tosiendo húmedamente, el chico casi se cae al suelo antes de que Toshinori se acordara de sí mismo y agarrara al chico, bajándolo suavemente al suelo. En el fondo escuchó los sonidos reveladores de Midnight cuidando al pistolero. Pero en este momento, la vida del niño dependía de la ayuda de Toshinori. Por primera vez en años, Toshinori deseó tener su capa, cualquier tela suelta que pudiera arrancar para detener la hemorragia. Tal como estaban las cosas, no tenía más opción que usar sus enormes manos para presionar el abdomen del niño, rezando a un poder superior para que lo estuviera ayudando. Pero el aliento del niño todavía salía como violentas bocanadas de aire, sus ojos verdes miraban alrededor, sin ver. Todo el estómago de Mig se hundió cuando reconoció esos mismos ojos verdes y pecas de los que había estado preocupado esa misma mañana. ¿Qué fue ese disparo?, demandó Tsukauchi, corriendo detrás de Toshinori. Al ver al niño en el suelo, el hombre se congeló antes de gruñir. Quiero sujetar a todas las personas aquí que no sean de los nuestros. Necesitamos una ambulancia ahora. Olmigt se estremeció ante la ferocidad en la voz de su viejo amigo. Los oficiales de policía entraron, cumpliendo con todas las órdenes del hombre, aunque muchos se endurecieron al ver al niño en los brazos de Toshinori. Órdenes dadas, Tsukauchi colapsó al lado del chico, arrancando su chaqueta para tratar de detener el sangrado, lo cual fue infinitamente más útil que las manos de Toshinori. Midoriya, quédate conmigo, suplicó el detective. Solo sigue respirando. Finalmente, esos ojos verdes encontraron algo en lo que enfocarse cuando el chico miró hacia arriba, aferrándose a la forma del detective mayor. Cuando habló, las sibilancias eran apenas reconocibles como palabras. Intentando, señor, dijo el chico, deteniéndose para toser. Para su horror, gotas de sangre salían con cada tos. Solo, por si acaso, dile a mamá que la ame. Niño, te ordeno que no mueras, dijo Tsukauchi con seriedad, presionando aún más su chaqueta. No le voy a explicar esto a tu madre. Tienes que seguir luchando. Sabes, siempre sigue las órdenes, dijo Midoriya con voz áspera, arqueando los labios en el más mínimo rastro de una sonrisa antes de que sus párpados se cerraran. Toshinori tragó con dificultad, sintiendo que de alguna manera esto era su culpa. La bala estaba destinada a él, lo sabía, y este niño la había interceptado, y en base a su interacción, este niño era el detective de Tsukauchi. Había reglas fundamentales que son tan lógicas que uno no pensaría que los héroes necesitaban aprenderlas. La tercera y más importante regla resonaba en su cabeza, y prácticamente podía escuchar las voces de sus alumnos criticándolo de la misma manera que se criticarían unos a otros en un ejercicio. ¿Por qué había alguien todavía despierto para atacar? Aizawa preguntaría con esa voz acerada. Ida y Yaoyorozu pelearían para analizar la situación primero, pero al final ganaría Yaoyorozu. No hubo tiempo suficiente para que la peculiaridad de Midnight se extendiera por completo por toda la habitación, y la entrada de Olmigt trajo más flujo de aire para dispersar su peculiaridad, lo que permitió que los villanos resistieran aún más. Cuando pensó erróneamente que la situación estaba resuelta, hizo suficiente ruido para permitir que los villanos tuvieran el elemento sorpresa. ¿Y qué regla se rompió?, preguntaría Aizawa, mirando a Toshinori para que supiera exactamente lo que había hecho. Oh, lo sé. Asido gritaba, saltando arriba y abajo. Es mi regla, la tercera y más importante regla. Toshinori había bajado la guardia, tontamente inconsciente de su entorno. Y tal como siempre advertía a sus alumnos, Olmigt no fue quien pagó el precio. De hecho, en cambio, fue pagado por el protegido de su amigo más cercano. Hace 3 años.
Solo tomó unos minutos para que el sueño de Midoriya Izuku y todo el plan para su futuro se hicieran añicos. Había pasado los primeros 12 años de su vida rodeándose de todo lo que pudo encontrar sobre héroes, ideando varias formas de convertirse en uno sin una peculiaridad. El sueño de Izuku era el sueño de muchos, pero su motivación era considerablemente más pura. En lugar de buscar fama y fortuna, Midoriya Izuku simplemente quería ayudar a las personas, usar su sonrisa para tranquilizar a las personas en los momentos más oscuros, recordarles que el mundo aún tenía luz. Pero en el momento más oscuro del niño, su héroe le falló, sin ofrecerle seguridad verbal, ni la sonrisa por la que era famoso. Midoriya Izuku no murió ese día, pero sí su sentido de propósito. El chico se alejó a trompicones de la azotea, preguntándose en silencio si debería prestar atención a su compañero de clase y tropezar en su lugar. Lágrimas que no sabía que había derramado corrían por sus mejillas mientras reflexionaba sobre la verdad de la identidad de su héroe, así como todo lo que All Might le había dicho. Sin darse cuenta, las piernas del chico lo habían llevado a otra multitud, una pelea de villanos. Sin embargo, no parecía una gran pelea, y se sentía vacío para él. Luego tomó en cuenta los detalles de la pelea, el villano que era demasiado familiar y los ojos rojos que suplicaban ayuda, ojos rojos que Izuku nunca podría olvidar. El villano del lodo tenía a Kacchan. Antes de que Izuku supiera lo que estaba haciendo, sus piernas lo llevaron hacia adelante, arrojando su bolso al ojo del villano del lodo, su único punto vulnerable. El villano retrocedió, dándole a Izuku el margen de maniobra suficiente para comenzar a sacar a su compañero de clase del lodo. Por segunda vez ese día, un solo golpe de All Might derribó al villano del lodo, brindando un inmenso alivio a la multitud. La gente murmuraba entre ellos, actuando como juez y jurado de lo que acababa de suceder. ¿Qué estaba tratando de lograr ese niño flacucho? ¿Simplemente hizo más trabajo para los héroes?, preguntó una mujer particularmente venenosa. Creo que solo quería atención, dijo otra mujer. Algunos niños son tan patéticos. Cada instinto le decía a Izuku que corriera, abandonara este lugar, pero las crueles palabras lo congelaron en el lugar. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó una voz áspera, una mano igualmente áspera agarrando al niño por el brazo. Mirando hacia arriba, Izuku estaba mirando el rostro de Deatarms. El hombre era un héroe aceptable, pero Izuku podría haberle dicho numerosas formas en que el hombre podría maximizar su peculiaridad. Desafortunadamente, el hombre se vio frenado por su idolatría de All Might. Yo solo quería ayudar, tartamudeó Izuku. Si vas a interferir, será mejor que tengas la peculiaridad de respaldarlo, gruñó Deatarms, sacudiendo un poco a Izuku. Para un niño de verdad, interrumpió Moon Lady. Acabo de empezar, ¿quieres que mi carrera se arruine por tu culpa? Moon Lady, Deatarms, retírense, dijo una voz mucho más lógica. Izuku levantó los ojos para ver nada menos que a Kamui Watts, quien suavemente puso su mano sobre el hombro de Izuku. Escucha chico, tus intenciones fueron nobles hoy. Entiendo que solo estabas tratando de ayudar a tu amigo, y eso es admirable. Pero fue increíblemente peligroso. Hemos entrenado para esto durante años, somos los expertos, así que hasta tienes el entrenamiento para unirte a nosotros. Confía en nosotros para manejarlo, ¿de acuerdo? Las palabras del héroe fueron amables, pero más que nada Izuku quería irse a casa. Asquerosamente, todavía podía sentir una capa de baba cubriendo su esófago, y una parte de él quería llorar a pesar de que no le quedaban lágrimas. Una parte de su mente le susurró que debería preguntarle a Kamui Watts si podía convertirse en un héroe, pero el mismo All Might ya le había aconsejado en contra de su sueño. En general, no era prudente ignorar descaradamente los consejos del máximo héroe del mundo. La imagen de su madre disculpándose con él brilló a través de su mando. Le habían dicho que era un sueño imposible toda su vida, pero finalmente estaba empezando a asimilarlo. Izuku Midoriya realmente era solo un Deku inútil. Con la mente entumecida, Deku se alejó de la escena, consciente de que los héroes aún le gritaban, pero sin importarle. Sus piernas emprendieron el camino a casa, todo en él gritaba que se fuera a casa, que fuera a donde fuera seguro. Fue detenido en su camino por la última persona en el mundo que quería ver. Los otros héroes ya me dieron una lección, dijo Izuku antes de que All Might pudiera decir algo.
Gracias por salvarme a mí, Yakat-chan. Ahora está claro que nunca seré un héroe. All Might se sorprendió, el cambio en el niño fue tan drástico que por un momento se preguntó si este era el mismo niño. Joven, dijo Deku en voz baja, ojos verdes apagados. Tu secreto. Es seguro, te juro que no se lo diré a nadie. Izuku siguió arrastrando los pies, dejando a un All Might conmocionado a su paso. Se fue el joven decidido que había impresionado a All Might, y el héroe profesional no pudo evitar sentir que había tenido algo que ver. El héroe debatió consigo mismo por un momento antes de decidir que era mejor irse. Después de todo, no estaba equipado para lidiar con las emociones del chico. Al menos, eso fue lo que se dijo a sí mismo. Su segundo, o eso contaba como tercero, encuentro con All Might apenas se registró en la mente de Deku. Sin embargo, casi nada se registró en su mente. Estaba casi en casa cuando escuchó fuertes pasos en la acera a su lado. Deku. Bakugou aulló, la furia emanaba de él. Cuando Izuku se dio la vuelta para mirar al iracundo rubio, fue una explosión lo que saludó al chico. Fue la explosión más grande que Bakugou había usado en él hasta ahora, quemándole la cara y el pecho, además de arrojar al niño al suelo. ¿Qué fue eso? Bakugou se enfureció. ¿Crees que eres mejor que yo o algo así? Cuando Izuku no respondió, el rubio pateó al chico caído. Respóndeme. Izuku abrió la boca para decir algo, pero sonó otra voz. Katsuki Bakugou. Aléjate de mi hijo, ahora, gritó Inko Midoriya, saliendo de su casa luciendo como la personificación de la ira misma. El chico rubio se puso rígido, poco acostumbrado a que lo atraparan o lo reprendieran. Con los ojos rojos mirando al niño más pequeño, escupió. Será mejor que te cuides, Deku. Recuerda que no vales nada. Lo sé, dijo el chico débilmente, finalmente mirando a su antiguo amigo. Bakugou se quedó mirando por un momento, sorprendido por lo muertos que estaban los ojos del chico. Antes, siempre tenían ese brillo estúpido e inextinguible en ellos. Pero ahora Izuku Midoriya estaba sentado frente a él, roto. No fue tan satisfactorio como pensó que sería. Inko tomó a Katsuki por sorpresa, empujándolo físicamente lejos de su hijo. Aléjate de Izuku, gruñó, recogiendo a su hijo aturdido y herido en sus brazos. Vamos Izuku, tienes que ir al hospital. Lo siento, mamá, murmuró el chico de cabello verde, pero se hizo callar de inmediato. No Izuku, dijo Inko. Lamento que hayas estado lidiando con esto solo hasta ahora. No deberías haberme ocultado, pero está en el pasado y es hora de seguir adelante. La madre y el hijo compartieron muchas lágrimas mientras tomaban un taxi al hospital. El taxista se secó discretamente algunas lágrimas cuando escuchó que el niño comenzaba a contar los eventos del día. Cuando llegó al hospital, rechazó el pago de Inko y, en cambio, le deseó a Izuku una pronta recuperación. Por suerte dentro del hospital no los hicieron esperar mucho tiempo. Una amable doctora entró en la sala de espera solo unos minutos después de que se registraron y gritó. Izuku Midoriya. Izuku se obligó a ponerse de pie, sintiéndose cerca de desmayarse por el dolor. Siguiendo al médico, una gran cantidad de preocupaciones plagaron su mente, siendo la principal la explicación que tendría que dar a otra persona. Estaba exhausto en todos los aspectos de la palabra, deseando nada más que colapsar en su cama y dormir durante días. Afortunadamente, la doctora fue amable, escuchó atentamente y solo hizo las preguntas necesarias antes de comenzar su examen. Aparte de un hisopo de garganta desagradable, los procedimientos fueron rápidos e indoloros. La amable mujer le dio a Inko instrucciones muy detalladas sobre qué hacer, lo cual fue bueno porque Izuku no retuvo nada de eso. La madre y el hijo decidieron caminar a casa, e Izuku siguió disparando discretamente, miró preocupado a Izuku. La mayor parte de la caminata transcurrió en relativo silencio hasta que Inko preguntó, ¿cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Me refiero a la intimidación. Izuku simplemente se encogió de hombros, lo que solo sirvió para que Inko se preocupara más. Los dos caminaron en silencio una vez más. Nos vamos a mover, espetó Inko. Y podemos inscribirte en la escuela en línea si quieres. Eres lo suficientemente inteligente como para que probablemente puedas terminar temprano. Lamento no haberlo visto hasta ahora, Izuku, pero has estado viviendo la vida equivocada.
Yo conozco a mi hijo, y no está destinado a desperdiciarse siendo intimidado. Mi hijo es la persona más amable y valiente del mundo y está destinado a una vida en la que su sonrisa hace que otras personas se sientan mejor. Decidas lo que decidas hacer, Izuku, estoy completamente te apoyo. Las lágrimas se deslizaban por las mejillas de la mujer cuando hizo su audaz declaración. No sabía cuándo había sucedido, pero las lágrimas también se deslizaban por las mejillas de Izuku. La primera emoción que había sentido en horas se encendió en su mente y luego se arrojó sobre su madre, sollozando. Nunca voy a ser un héroe, sollozó Izuku, agarrando a Inko aún más fuerte. Ya eres un héroe, dijo Inko entre lágrimas. Eres mi héroe y mucho más. Un día verás lo que yo veo. Fiel a la palabra de Inko, la familia de dos pronto se mudó a una casa modesta al otro lado de la ciudad. Estaba más cerca de donde trabajaba Inko, un vecindario más tranquilo y, lo más importante, estaba libre de un Bakugou Katsuki. Una vez que Izuku se recuperó mental y físicamente, comenzó la escuela en línea y descubrió que lo disfrutaba inmensamente. A Izuku siempre le había gustado aprender, pero era indescriptiblemente mejor cuando los compañeros de clase que no sentían que pertenecían lo obstaculizaban. También era una escuela en línea que permitía a los estudiantes marcar su propio ritmo y, como tal, Izuku lo superó en un tiempo récord. Ahora podía obsesionarse con cualquier tema que quisiera y aprender absolutamente todo lo que la base de datos de la escuela tenía para ofrecer, todo sin que lo llamaran bicho raro. Por una vez, la vida era pacífica. Cualquier problema con Kacchan había sido enterrado, definitivamente sin resolver, pero pisoteado hasta que no pudieron molestar a Izuku. Inko había querido llevar a la familia Bakugou a los tribunales, pero Izuku la había disuadido. Nunca le había dicho a su madre el alcance total de la intimidación, por lo que pudo restarle importancia. Por extraño que parezca, había perdonado al chico por todo, y simplemente no podía evitar la sensación de que Kacchan tenía el potencial para ser un gran héroe algún día. Incluso si ese no era el futuro de Izuku, no quería quitarle la oportunidad a su antiguo amigo. Por mucho que Izuku supiera que Kacchan podía ser bueno, no confiaba en que simplemente sucediera. Izuku estaría observando de cerca su carrera de héroe. Si Kacchan no se mejoraba a sí mismo, tendría que responder ante Izuku, de una forma u otra. Izuku disfrutó de su nueva vida, al menos por ahora. Sabía que el encanto de eso probablemente se desvanecería más temprano que tarde, y que un estilo de vida tan solitario solo lo lastimaría a largo plazo. Había aceptado que el heroísmo no era una posibilidad para él, pero nada había disminuido el deseo de ayudar a la gente. Todavía sentía la abrumadora necesidad de demostrar que el mundo era un lugar seguro. Había sido una píldora difícil de tragar, pero ahora Izuku vio que todo lo que All Might había dicho era por la seguridad del niño a largo plazo. Una parte de la mente de Izuku susurró que podría haber sido un héroe a pesar de todo, pero tal vez encontrar un camino diferente no sería lo peor del mundo. Solo tendría que explorar un poco antes de decidir cuál sería ese camino. Cuando se instaló en su nueva vida, Izuku descubrió rápidamente que si no se obligaba a sí mismo a seguir algún tipo de horario, se olvidaba de comer y dormir. También pensó que pasar todo un semestre de trabajo escolar en 3 semanas podría no ser la opción más saludable. Con esto en mente, Izuku comenzó a trabajar para ser más saludable. Nunca había sido muy atlético, pero se dio cuenta de que si era más fuerte, más rápido, le sería más fácil ayudar a la gente en el futuro. Comenzó con el niño corriendo. Al principio, Izuku sintió que iba a morir, pero cada día corría un poco más lejos que el anterior y también un poco más rápido. En una de estas carreras se encontró con un dojo que anunciaba varios estilos de lucha diferentes. Recordando todas las veces que Izuku se había sentido completamente indefenso en su vida, la idea del dojo se quedó en su mente. Vacilante, se lo mencionó a su madre, quien estuvo de acuerdo más fácilmente de lo que Izuku esperaba. Unos días después, los dos Midorillas entraron al dojo y encontraron al dueño limpiando después de la última lección. Era un hombre mayor que lucía sus cicatrices y sus arrugas con la misma cantidad de orgullo, una vida de lucha evidente en cada uno de sus movimientos. Izuku jadeó antes de lanzarse inmediatamente en una reverencia. Usted es el ex héroe profesional Valiant. Es un honor conocerlo, señor.
El hombre se rió entre dientes, un poco sorprendido. Es raro que conozca a alguien de tu edad que haya oído hablar de mí, y mucho menos que me reconozca sin disfraz. ¿Qué puedo hacer por ti, chico? Ante el empujón de Inko, Izuku salió de su reverencia, con la admiración todavía clara en su rostro. Soy Midoriya Izuku, valiente, señor. Me gustaría ser entrenado en su dojo, si está de acuerdo con eso, eso es. Si no, estoy seguro de que podría encontrar algún lugar eventualmente, pero esta es realmente mi primera vez. El torrente de palabras se calmó cuando Valiant colocó una mano sobre el hombro del chico. Bueno, joven Midoriya, me gustaría conocerte un poco y luego podemos decidir si mi dojo sería adecuado para ti. Haciendo un gesto a los dos para que lo siguieran, Valiant abrió el camino a una pequeña oficina, donde el ex-héroe profesional escuchó a Izuku tartamudear sobre sí mismo, ofreciendo respuestas completas, aunque algo incoherentes. Sin embargo, en general, Valiant no pudo evitar sentirse impresionado con el carácter y la determinación de este chico, así como con su mente. Me encantaría tenerte como uno de mis estudiantes, joven Midoriya. Sin embargo, para fines de entrenamiento, necesito saber cuál es tu peculiaridad, dijo Valiant, distraídamente comenzando el papeleo para el niño. Sin embargo, ante las palabras del hombre, ambos Midoriya se congelaron en su lugar, temerosos de la reacción que provocaría su respuesta. Con una voz pequeña y temblorosa, Izuku casi susurró: no tengo peculiaridad. Los años de entrenamiento de Valiant como profesional le habían enseñado a disfrazar sus emociones, por lo que no había sorpresa en su rostro cuando Izuku habló. Había esperado una peculiaridad mental de algún tipo con lo perceptivo que era el niño, pero en todo caso estaba más intrigado después de enterarse de que Izuku no tenía peculiaridad. Aclarándose la garganta, dijo: eso hace que mi trabajo sea más fácil. Puede ser difícil encontrar un estilo de lucha que se adapte a cierta peculiaridad, pero esto significa que tienes todo un mundo de posibilidades ante ti. Calentó el corazón de Valiant ver a su estudiante más nuevo enderezarse, brillando más que el mismo sol. Pero la imagen de la trágica resignación de Izuku a su destino hizo que el profesional retirado sintiera que su corazón estaba en un puño apretado, apretando más fuerte de lo que creía posible. Cuando sonó un golpe en la puerta, Valiant se dio cuenta de repente de la hora que era. Su entrevista con Midoriya había tomado más tiempo del necesario, y ahora su próximo alumno estaba aquí para su lección privada. Levantándose de su asiento, Valiant abrió la puerta de su oficina. Gracias por ser paciente, Ojiro. Me gustaría que conozcas a mi estudiante más reciente, Midoriya Izuku. Izuku estiró el cuello para ver al chico que rodeaba al maestro, un chico rubio que parecía abrumadoramente amable. Habría sido un poco simple si no fuera por su enorme cola. E inmediatamente le sonrió a Izuku. Encantado de conocerte, Midoriya. ¿Es esta tu primera vez en las artes marciales? Ante el asentimiento de Izuku, el niño dijo: bueno, espero poder entrenar contigo. El niño más pequeño asintió, lamentando internamente que Ojiro probablemente se negaría a hablar con él una vez que descubriera que Izuku no tenía peculiaridades. Sin embargo, hasta ese día, planeaba disfrutar de la amabilidad del niño mientras durara. Muy pronto, las lecciones de artes marciales de Izuku se convirtieron en un punto brillante en sus semanas. La peculiaridad de Valiant fue una ligera mejora de sus habilidades físicas. Era más fuerte, más flexible y diestro que el ser humano promedio, pero estaba apenas más allá de lo que una persona sin peculiaridades podría lograr. Valiant nunca había estado entre los primeros héroes, pero había tenido éxito e Izuku siempre había respetado al hombre. También había seguido de cerca la carrera de héroe de Valiant, ya que el hombre era lo más cercano a un héroe sin peculiaridades que Izuku había encontrado. Así como Izuku respetaba a su maestro, el hombre creció respetando al niño a cambio. Al instante se sintió atraído por lo brillante y genuino que era Midoriya. Sin embargo, Valiant quedó constantemente impresionado por la forma en que el niño logró sobresalir en todo lo que se le mostró, no a través de alguna habilidad innata, sino porque el niño practicó incansablemente todo lo que se le mostró. Midoriya tenía una gran cantidad de otros a quienes también impresionó. Con el fin de dar variedad a sus alumnos, Valiant a menudo traía a otros instructores para presentar diferentes estilos de lucha.
Muchos de ellos eran héroes profesionales que Valiant había ayudado a entrenar hace años, y casi todos los instructores preguntaron por Midoriya. Gunead quedó especialmente impresionado por el chico. Eso sin mencionar a los otros estudiantes, quienes se sintieron inspirados por la determinación del niño y atraídos por su amabilidad. Y así fue en el dojo de Valiant que Izuku encontró lentamente un lugar para estar cómodo, un lugar al que pertenecer. El día que Izuku había temido llegó y pasó sin incidentes, los otros estudiantes apenas reaccionaron ante el hecho de que Izuku no tenía peculiaridades. Aohiro, el nuevo amigo más cercano de Izuku, especialmente no le importaba, simplemente se encogió de hombros y dijo: espero que no esperes que sea fácil contigo, porque no lo haré. Y fiel a sus palabras, Aohiro no se guardó nada, lo que provocó una pérdida particularmente espectacular. El nuevo barrio también adoptó rápidamente a la madre y al hijo. Inko hizo la mejor comida y la dio libremente, y por lo general se podía encontrar a Izuku ofreciendo algún tipo de ayuda, ya sea cuidando los macizos de flores de la señora Tachibana o cuidando a los niños de la señora Kyoto cuando necesitaba ir a la tienda de comestibles. Pero Izuku quería más. Sentía que había algo por lo que necesitaba trabajar, y la sensación lo perseguía día y noche. Un día, unas semanas después de su nuevo entrenamiento, el sentimiento era casi tangible dentro de Izuku, distrayéndolo mientras entrenaba con Aohiro, y la distracción fue suficiente para que Izuku no viera venir la cola, dejando al chico de cabello verde tirado en el suelo. Mirando al techo. El amigable rubio inmediatamente dejó caer su postura de pelea. ¿Estás bien, Midoriya? Normalmente ves ese movimiento a una milla de distancia. Izuku se puso de pie con un gemido. Estoy bien, solo un poco distraído. ¿Está todo bien? Sí, está bien. De hecho, estoy feliz últimamente, como más feliz que nunca. Las cosas están realmente bien en este momento. Izuku sonrió amargamente. Yo solo, los exámenes de ingreso a la UA son pronto, ¿verdad? Cuando era más joven, ese era mi sueño. Midoriya, lo siento mucho, no lo sabía. Pero probablemente aún podrías, estoy bien, Aohiro. Ese sueño está oficialmente muerto. Solo extraño el sentido de propósito que me dio, ¿sabes? Sé que quiero hacer algo en la vida que ayude a las personas, solo que no sé qué. Después de pensar un momento, Aohiro dijo: ¿sabes, Midoriya? Vi algo sobre las clases de EMT que se ofrecen a unas cuadras de distancia. Probablemente no sea lo que quieras hacer con el resto de tu vida, pero estarías aprendiendo habilidades valiosas que te haría más equipado para ayudar a la gente. Mientras Izuku reflexionaba sobre las palabras de su amigo, se iluminó visiblemente. Esa es una gran idea, Aohiro. Tendré que investigar eso esta noche. Y probablemente no te volveré a ver hasta que termine, así que buena suerte en el examen de ingreso de UA. Sé que te irá fantástico. Valiant negó con la cabeza cuando sus dos estudiantes favoritos se separaron. Esos chicos eran buenos el uno para el otro, cada uno equilibraba al otro. De alguna manera, Aohiro pudo ralentizar la mente agitada de Midoriya para que otros pudieran entender lo que el niño estaba tratando de decirles a los demás, y Midoriya sacó a Aohiro de su caparazón más que nunca. Los dos estaban en caminos diferentes en la vida, pero Valiant podía sentir que ambos perseguían la grandeza. Esa noche, Izuku le planteó la posibilidad de clases de EMT a Inko, y una vez más, la madre fue fácilmente persuadida. Era bastante raro que Izuku pidiera algo, así que cuando lo hacía, Inko siempre encontraba la manera de hacer que las cosas sucedieran. Además, siempre era bueno tener conocimientos médicos. Los dos decidieron que irían a buscar el papeleo necesario mañana por la tarde, una vez que Inko estuviera fuera del trabajo. A la mañana siguiente, mientras Izuku estaba corriendo, contempló cuánto podría cambiar la vida en 10 meses. Había ralentizado sus estudios a un ritmo más casual y, como tal, casi había terminado con el trabajo escolar de su primer año de secundaria. Una vez que Izuku tuvo un poco más de dirección sobre lo que quería hacer como carrera, calculó que podría haber terminado al menos un título universitario para cuando la mayoría de los niños de su edad se graduaran de la escuela secundaria.
Sus perspectivas eran infinitamente mejores que durante su tiempo en la escuela secundaria, e Izuku estaba comenzando a creer que, después de todo, podría ser capaz de hacer algo por sí mismo, con o sin una peculiaridad. El mayor cambio, sin embargo, fue que estaba feliz. Cada paso que dio fue un paso más cerca de ayudar a la gente. Ahora tenía amigos y maestros que legítimamente se preocupaban por él. Sin embargo, el feliz tren de pensamiento de Izuku no iba a durar. Primero fue alertado por un pequeño grito de angustia que casi no notó. Deteniéndose con cautela, Izuku monitoreó el área a su alrededor. Estaba en una parte menos familiar de la ciudad, un antiguo barrio que estaba en gran parte abandonado. De hecho, aparte de la llamada de socorro, Izuku no vio ninguna evidencia de otra vida. Tratando de controlar su respiración, Izuku escuchó otro grito agudo, lo que hizo que fuera más fácil rastrear el sonido. Mientras Izuku se arrastraba hacia el callejón, que sospechaba que era la fuente del sonido, una voz áspera gruñó: «¡Cállate! Ahora sabes que esta es tu casa». El llanto de un niño casi detuvo el corazón de Izuku, pero también cubrió el sonido de su acercamiento. Mirando a la vuelta de la esquina, Izuku encontró una gran caja de cartón que albergaba una multitud de trapos manchados que parecían una especie de nido. Latas y envases de plástico para alimentos cubrían el suelo, y un hombre con el pelo enmarañado estaba de espaldas a Izuku, cerniéndose sobre un niño ligeramente más limpio. «Quiero irme a casa», lloró la niña, sus lágrimas formando surcos en la tierra que se había endurecido en su rostro. Izuku se sorprendió, reconoció a la chica. Había sido un tema candente en las noticias durante los últimos 2 días porque había desaparecido misteriosamente, sospechosa de haber sido secuestrada. No hubo testigos ni pistas sobre la desaparición. Las noticias habían proclamado que la búsqueda del niño comenzaba a parecer desesperada esa misma mañana. Pero ahí estaba ella, viviendo en un callejón en una parte abandonada de la ciudad. Su mente estaba corriendo a 1.000.000 de millas por minuto. Izuku sabía que debía llamar a la policía, pero no podía ser escuchado y se negó a apartar los ojos del niño. Ya había sufrido bastante. Sin embargo, todos los planes ideados apresuradamente por Izuku fueron en vano, ya que el captor, enfurecido por el llanto de la niña, se movió para abofetearla. Incapaz de detenerse, casi sin darse cuenta de que se había movido, Izuku saltó hacia adelante, atrapando la mano del hombre antes de que pudiera hacer contacto. En un gesto practicado, Izuku torció la mano del hombre detrás de su espalda con tanta fuerza como el niño pudo reunir. Inicialmente, el hombre huyó de dolor, pero no tardó mucho en recuperarse. Mientras Izuku había estado entrenando concienzudamente, la forma perdió fuerza cuando el hombre golpeó brutalmente a Izuku contra la pared de ladrillos del callejón. Las estrellas salpicaron su visión cuando soltó el brazo del hombre únicamente por el dolor, e Izuku apenas registró los dedos carnosos que se envolvieron alrededor de su garganta. «Escucha, niño», gruñó el hombre. «Vas a irte y olvidar que alguna vez nos viste si quieres vivir. ¿Entendido?». Los ojos de Izuku se centraron en la niña, que ahora sollozaba y suplicaba: «Por favor, te prometo que me portaré bien. Solo quiero volver a ver a mamá». Era consciente de que su respiración se estaba volviendo cada vez más superficial a medida que esos dedos presionaban más y más fuerte su garganta. Sintiéndose débil, Izuku se dio cuenta de que podía haber tenido la técnica de su lado, pero el hombre innegablemente tenía el tamaño, la experiencia y la fuerza de su lado. «Entonces, ¿vas a irte?», exigió el hombre, sus dedos aparentemente preparados para aplastar el esófago de Izuku. Por desesperación, Izuku asintió frenéticamente, sus dedos arañando las manos del hombre. Cuando se aflojaron, Izuku jadeó, aspirando todo el aire que pudo tomar. Cayendo sin fuerzas al suelo, el niño pequeño tosió, cada movimiento causando más dolor. «Considérate afortunado», dijo el hombre, agarrando bruscamente a la niña por el antebrazo. «Y no te molestes en buscarme. Con mi peculiaridad puedo aplastar fácilmente tu flaco cuello, y no dudaré. Además, ahora desaparecer es mi especialidad. Nadie puede encontrarme a menos que yo lo desee». Una parte de Izuku quería dudar del hombre, pero había sido capaz de secuestrar a un niño sin un solo testigo presencial. Estaba temblando y sabía que no podía derrotar al hombre en una pelea real.
Izuku practicó diligentemente, pero 9 meses de entrenamiento solo pudieron brindarle mucha ayuda. Si peleaba y perdía, solo terminaría peor para la chica, y posiblemente con él muerto. Solo esperaba que el hombre no fuera muy rápido. Luchando por ponerse de pie, Izuku agradeció que el hombre no mirara hacia atrás. Tomando una respiración profunda, Izuku se preparó antes de empujarse para correr a toda velocidad, agachándose hasta el suelo para atrapar a la niña por el torso, arrancándola con relativa facilidad del agarre del hombre. El hombre gritó con sorpresa indignada, pero Izuku ya estaba corriendo con la niña acunada cerca de su pecho, la adrenalina empujando sus piernas exhaustas más rápido de lo que jamás había corrido antes. Sentía que no podía respirar lo suficientemente profundo y se sentía un poco mareado, pero aún así Izuku murmuró frases reconfortantes para la niña mientras la abrazaba aún más, plenamente consciente de que el hombre los estaba ganando cada segundo. 3 cuadras más. Eso era todo lo que Izuku tenía que hacer, 3 cuadras más y estarían a salvo. Irónicamente, esta era la parte más desierta que Izuku había visto en esta parte de la ciudad. Rápidamente había dejado atrás el vecindario abandonado. Ahora estaba a solo media cuadra de su destino, y no había nadie para escuchar los gritos enfurecidos del hombre o los gritos de ayuda de Izuku. Fue entonces, cuando había disminuido momentáneamente la velocidad para doblar una esquina, cuando sintió que una mano que lo agarraba apenas rozaba el cuello de su camisa. Gritando ante la cercanía del hombre, Izuku se arrojó hacia adelante, agradecido de que el hombre enfurecido estuviera demasiado concentrado en Izuku para darse cuenta de a dónde iban. Le dolían los brazos por el peso del niño cuando Izuku atravesó las puertas de la estación de policía local. Una vez en su refugio seguro, Izuku inmediatamente colocó a la niña en el suelo por temor a dejarla caer. Fue lo mejor, ya que milisegundos más tarde fue derribado por su captor. Esas mismas manos aplastantes envolvieron el cuello de Izuku, y los últimos pensamientos confusos del niño fueron una disculpa a su madre. Su visión nadaba dentro y fuera de foco mientras una verdadera legión de policías lo rodeaba, llevándose al hombre esposado. En algún lugar, la niña lloraba y el hombre gritaba y le dolía la garganta y todos los oficiales intentaban hablar con él y silencio, sonó una voz autoritaria, llegando incluso a Izuku. Entonces alguien lo estaba ayudando a sentarse en una silla, y la niña que había cargado se aferraba a él, con más lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces alguien más estaba hablando con Izuku, y luego el dolor disminuyó. Todavía estaba allí, pero Izuku ya no sentía que se iba a desmayar y su mente reanudó una fracción de su función normal. Un hombre con una gabardina miraba a Izuku, preocupado. Soy el detective Tsukauchi. Pido disculpas por el caos, pero ¿le gustaría decirnos qué está pasando? Izuku parpadeó varias veces, su visión aún un poco borrosa. Soy Midoriya Izuku. Estaba corriendo cuando escuché a un niño en una parte abandonada de la ciudad. Vi a esta chica con ese hombre que me estaba atacando, y parecía realmente asustada. Entonces la reconocí como la chica de las noticias, la que desapareció hace unos días. El detective Tsukauchi levantó la vista bruscamente de sus notas, e Izuku observó distraídamente que el hombre probablemente habría sido descrito como de apariencia sencilla, al igual que el propio Izuku. Pero luego el hombre estaba hablando, e Izuku tuvo que recordarse a sí mismo que debía escuchar. ¿Te refieres a la chica que desapareció sin dejar rastro, Tanaka Kimiko? Ese es mi nombre, dijo una voz temblorosa, y todos los ojos se volvieron hacia el niño en los brazos de Izuku. No podía recordar su nombre, dijo Izuku. Pero su captor me vio y me atacó, diciéndome que olvidara que había visto algo. Sabía que no podía luchar contra él, así que la agarré y corrí hacia aquí. Le sonrió al niño que se aferraba a él con un agarre mortal. Sé que probablemente estoy en problemas, y fue una especie de movimiento estúpido, pero no me arrepiento de nada. El detective cerró su libreta de golpe. Al contrario, Midoriya, quiero felicitarte. Fuiste un héroe hoy y deberías estar orgulloso. Ejerciste tu mejor juicio y por eso puedo llamar a una madre angustiada y decirle que Kimiko está bien. Y todo se debe a un adolescente. Cuando las palabras del hombre se asimilaron, los ojos de Izuku se llenaron de lágrimas. En realidad, absolutamente.
Necesito llamar a tu madre también, pero antes de que me olvide, usaste tu peculiaridad. Odiaría tener que denunciarte por uso ilegal de peculiaridad, dijo Tsukauchi con pesar. No, dijo Izuku lentamente. No soy peculiar. Cuando las palabras salieron de su boca, Izuku se encontró mirando hacia abajo. No podía soportar la idea de ver que la mirada de orgullo del detective se convertía en decepción al darse cuenta de que Izuku era defectuoso, una pérdida de espacio. Eso hace las cosas más fáciles, entonces. Anímate, chico, eso hace que lo que has hecho sea aún más sorprendente. Si alguna vez tuvieras la inclinación, creo que serías un detective increíble. La última parte se agregó justo antes de que Tsukauchi saliera de la habitación, sin darse cuenta de que dejaba atrás a un niño con los ojos abiertos como platos, con una creciente sensación de esperanza y un nuevo sueño floreciendo en su mente confusa.